Hola a todos. Seguimos en este camino un poco de subida, como decíamos. La purificación siempre es esa fatiga, siempre es ese esfuerzo. No nos gusta, pero como decíamos en la meditación anterior sobre el pecado, necesitamos que Dios nos toque, que la misericordia de Dios nos toque. Y a veces el doctor, cuando te toca, te hace un poco de mal, te causa un poco más de dolor, porque toca la parte herida. Y eso es lo que estamos pidiendo en estas meditaciones. Pedir a Dios que toque esa parte herida, esa parte oscura que hay en nosotros, con su misericordia, con su amor. Sigue el cirio pascual aquí encendido. En la meditación anterior estábamos, olvidé decirlo, en la capilla de Santa María Magdalena. ¿Por qué? Porque es una meditación sobre el pecado, una mujer que sí sufrió las consecuencias del pecado. No vamos a entrar en qué pecado era, pero sí, haber tenido 7 demonios, 8 demonios, obviamente que te hace sufrir. El demonio, ¿cuál es el arma que tiene el demonio para atacarnos? Sobre todo el pecado, la mentira. Y espero que nos haya quedado claro, si no crees que aún te puedes profundizar, vuelve sobre esa meditación, no hagas esta. Antes de hacer la meditación sobre el pecado personal, tengo que tener claro cuál es la maldad del pecado. ¿Por qué el pecado es tan malo? A los ojos de Dios, a la luz de su amor. Hoy estamos en la capilla de la tormenta y vemos ese San Pedro que se hunde. Esa mano, si no me creen, lo voy a hacer para que vean que es verdad, es casi tamaño natural. Si ustedes ven, yo vengo y puedo poner mi mano aquí. Y tantos peregrinos hacen eso cuando vienen acá, como diciendo: Señor, toma mi mano, toma mi mano. Ustedes que están ahí espiritualmente, les invito a poner su mano ahí y: Señor, toma de la mano, porque sin ti me hundo. El pecado es eso que nos tira hacia el fondo, es ese viento fuerte que experimentó San Pedro, que lo hizo sentir miedo, que lo hizo confundirse, que lo hizo perder la mirada de Cristo. Eso es el pecado. Entonces veíamos que el pecado es simplemente aquello que es malo a los ojos de Dios. ¿Y qué es malo en sí? En una homilía del Papa Pablo VI, ya santo, canonizado, dice que se ha perdido, que nadie habla de pecado. La palabra pecado en sí, ¿dónde está? En los libros, en las cosas de que hablan los hombres. Es una palabra que en el mundo religioso a veces, como decía, a veces nos pasamos de la raya y hablamos solo de pecado. Hoy prácticamente no existe. Los hombres no son considerados pecadores. Puedes haber equivocado, puedes estar sano, enfermo, buenos, malos, fuertes, débiles, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Pero la palabra pecado no existe. No cuadra. ¿Por qué? Porque nos hemos salido de ese marco de la sabiduría divina. Se ha perdido el concepto del pecado. Y Pío XII, otro gran santo del siglo pasado, dice que el mundo moderno ha perdido el sentido del pecado. Es decir, ¿qué significa romper relaciones con Dios? Ahora que estamos en un mundo de conflictos internacionales, ¿no?, se rompen relaciones entre los estados. ¿Por qué? Porque un ministro dijo algo, un embajador dijo no sé qué cosa, y ¿qué es lo que hace el gobierno ofendido? Llama, ¿no?, al embajador a pedir explicaciones, y si no son suficientes, rompen relaciones. Bueno, el pecado es eso, es romper relaciones con Dios. Es decirle a Dios: no quiero que seas tú en que dirija mi vida. Todo el contrario de lo que queremos con este principio y fundamento. Ponernos a disponibilidad
de Dios. Y el pecado es lo que me impide estar totalmente disponible. Es lo que me impide dar ese más que habla San Ignacio. Muchas veces pregunto, cuando vienen a confesarse, con esas confesiones de niño de la primera comunión, sí, no obedecí a mis papás, si se acuerdan que es pecado, no fui a misa el domingo, dije palabrotas, me peleé con mi hermano. Y uno dice, bueno, esta es una confesión, Dios quiera, si tienes esos pecados, estudiante de Santa Teresita de Lisieux casi. Y no los consideramos pecados, no nos consideramos pecadores. Y digo, ¿qué es lo que es el pecado? Un error, algo que no debí decir, que no se debía hacer, una equivocación, pero hemos perdido ese concepto de pecado como ofensa a Dios que veíamos en la meditación pasada. Seguimos pidiendo esa misma gracia, confusión, vergüenza, dolor, experimentar dolor y vergüenza por mi pecado, siempre a la luz de la misericordia. Pidamos al Espíritu Santo, pedir, no al Espíritu Santo, la culpa del mundo, comprender, no la culpa del mundo por el pecado. Es el Espíritu Santo que nos revela esa culpa, es el Espíritu Santo que nos revela esa maldad. Pidámoslo. Conocer mi pecado personal es un don del Espíritu Santo que me abra la misericordia. El dolor es una gracia. Les dije al inicio, el médico que toca, que tal vez me hace sufrir un poco, pero quiere decir que encontró el mal, que encontró la vía de salvación, de sanación. A veces pensamos en el dolor como poner cara de caballo, cara larga, estar ahí con los ojos abajo, golpeándome el pecho, y creemos que el dolor es la desolación más grande que me puede pasar. Bendito dolor que te hace reconocer tu pecado y que te abra la misericordia. Es un don que Dios te está dando, el sentir dolor de tus pecados. Pídelo con insistencia. Es un dolor que sana, es un dolor que devuelve esperanza, porque sé que tengo una puerta abierta, porque sé que la última palabra no es mi pecado, por feo que sea. Y a veces nos da vergüenza, sí, también la vergüenza es sana. Dice, ¿cómo yo hice esto? Bueno, como decía el profeta Natán a David, ¿cuál fue el camino que tuvo el profeta Natán para hacer que David reconociera su pecado? Dice, mira que eres un desgraciado, eres un adúltero, asesino, mentiroso. El otro se habría escapado, habría dicho, no, yo no fui, o es que no sé las circunstancias, y habría empezado a excusarse. El profeta Natán, que era profeta, era inteligente, por eso era profeta, le cuenta una historia, le hace entender a David la maldad del pecado en sí. Y una vez que David dice, ese hombre merece morir, el profeta ahí le dice, cuando ya David reconoció la maldad de la acción, le dice, ese hombre eres tú. Y ahí David siente ese dolor y dice, Señor, he pecado contra ti. Entonces, pedir ese dolor, sabiendo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, el examen de conciencia, más adelante lo veremos cuando hable de la confesión, no es hacer la lista de las compras, es pedir al Espíritu Santo que me abra a la misericordia y comprender qué es lo que está mal en mí, qué es lo que necesita ese toque de Dios para ser sanado. No hay pecado, por feo que sea, que pueda resistir al amor de Dios. Recuerden, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso, esconder un pecado por miedo, por vergüenza, en la confesión, es un pecado más grande.
Y tú que fuiste a purificarte, a limpiarte a la confesión, sales más sucio. ¿Por qué? Porque es decirle a Dios que este pecado tiene más fuerza que su amor, tiene más fuerza que su misericordia. Un poco de catecismo no está mal, porque a veces nos confundimos, a veces nos sentimos en pecado sin necesidad. Si no me equivoco, lo dije, estoy grabando esto en español y en italiano, entonces hay veces que digo cosas en italiano que las digo en español y cosas que digo en español y no digo italiano. Pero el pecado hay que distinguir. El pecado en sí, que es malo por naturaleza, cosa que lo tenemos que decir a baja voz casi para que no se enoje nadie, hay cosas que de por sí son malas, el solo hecho de elegirlas es mala. Lo dice Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en la encíclica Evangelium Vitae. El aborto, la eutanasia, el matar a una persona siempre es malo. La acción siempre es mala. Escoger eso siempre es malo. Bueno, otra cosa es la culpabilidad, la responsabilidad que yo tengo. Entonces, eso es lo que quiero decir. Para saber qué confesar y qué más bien no confesar, o sea, qué es lo que es pecado, estos actos concretos que van contra la voluntad de Dios, para que esta acción sea pecado, tienen que haber 3 elementos, que son materia, que son conciencia y que es libertad. Materia de pecado, es decir, el acto en cuestión es un pecado, y esto me lo dan los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, en fin, la revelación, la palabra de Dios. Me dice, esto es lo que es malo a los ojos de Dios, sobre todo los 10 mandamientos. Entonces, pero también las bienaventuranzas, etcétera, las obras de misericordia y otros modos. Dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, ¿no? Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces le invito a leer ese final del capítulo 5, ahí también tienen un poco qué es lo que nos dice la revelación sobre lo que es pecado. Y puede decir, bueno, este acto concreto es pecado, este acto concreto no es pecado. Segundo, conciencia. Tengo que saber que ese acto es pecado. Con la confusión que vivimos en este mundo, sobre todo cuando se ha legalizado y se ha hecho legalmente posible algo que moralmente es un ilícito, algo que moralmente es un pecado, digamos el aborto, tantos países la eutanasia. Bueno, a veces, si yo he crecido en una cultura así, si no recibí una educación, si no he formado mi conciencia, puedo no tener conciencia, aunque siempre hay una voz interior que me lo dice. Y a veces es el camino final, la inconsciencia. Pero al inicio siempre hay algo que me dice, no, mira, esto no está bien. Entonces, tengo que saber que la acción realizada es pecado. Si no sé que algo es pecado, no peco. Por eso dicen que la ignorancia es el 8º sacramento. No lo sabía. Bueno, también lo que tenemos que hay una ignorancia culpable. Cada cristiano tiene el deber. Y creo, por ejemplo, si estás siguiendo esos ejercicios espirituales, es un modo de formar tu conciencia. El cristiano tiene el deber y no puede decir, es que no sabía que el aborto no era pecado. Es que no sabía que la eutanasia era pecado. O que el adulterio, o que la idolatría, o que la blasfemia eran pecado. Bueno, podemos bajar a cosas más detalladas de la ley moral que uno dice, bueno, no lo sabía, pero las cosas así rudimentales, no vengas, es que no sabía. Un cristiano promedio no puede decir que no conocía los mandamientos o las cosas básicas del catecismo. Entonces tengo la obligación de formar rectamente mi conciencia. Y tercero, libertad. Decido libremente realizar esta acción. Pongamos el pecado tal vez no más banal, porque es el 3er mandamiento, pero que sí nos suele suceder, ir a misa los domingos.
sé que hay un mandamiento que dice santificar los días y fiestas del Señor. ¿Cómo me pide la iglesia que yo santifique los días y fiestas del Señor? Yendo a misa. Entonces, materia, no ir a misa es pecado. El domingo, hoy día es fiestas de precepto. Conciencia. Creo que todos sabemos que ir a misa hay que ir a misa los domingos, pero tal vez era una fiesta que yo no sabía. Me acuerdo en Italia, aunque era al revés, ¿no? Mucha gente a veces llegaba a confesarse: padre, no fui a misa, lo que llaman ellos el lunes del ángel, que es el lunes después de Pascua, o el día de San Esteban, que son feriados después de Navidad, y pensaban que era obligación ir a misa. Y no es día de precepto. No quiere decir que no se puede ir a misa, se puede ir cuando quieras, pero no es obligatorio. Entonces ahí tenemos el contrario, ¿no? Conciencia de que es pecado, yo sé, porque conozco los mandamientos, conozco el tercer mandamiento, sé que hay un mandamiento que dice santificar los días y fiestas del Señor. Y la libertad, yo escojo libremente. Hoy me da lata ir a misa y no quiero ir. Punto. No es que estoy enfermo, no es que me es imposible, que estoy de viaje, no es que hice todos los esfuerzos, pero justo había un choque y llegué a la bendición final, puse todos los medios posibles, pero no pude. Bueno, libremente yo dije: hoy es domingo, me quedo viendo la maratón de la serie de Netflix y no voy a ir a misa. Punto. Claro que es pecado y tengo que confesarme antes de volver a comulgar. Entonces, esta es una pequeña catequesis, tal vez me alargué un poco más en la meditación, pero a veces hay confusión en esto. O dejamos pasar: no, padre, es que se veía feo si me iba a comulgar. O digo, me pongo un peso de conciencia que no existe. No, padre, es que tenía 48 de fiebre y no fui a misa. Entonces, padre, no me puedo confesar porque no puedo comulgar porque no fui a misa el domingo pasado. Si estabas en la cama, ¿qué quieres? Para que el examen de conciencia sea fructífero, no basta, lo vamos a ver después, tengo que ir a la raíz. Descubrir el camino que me lleva al pecado, porque si descubro el camino que me lleva al pecado, me puedo parar antes. Si alguno, muchas veces, padre, es que no sé cómo confesarme, el ideal es terminar esta semana con una buena confesión, espérese. Más adelante, no en la siguiente, en la subsiguiente meditación, voy a dar algunos consejos, sobre la confesión. Si uno ya tiene la práctica de confesarse, ya puede ir preparando su confesión general para hacer una buena confesión de la propia vida al término de esta semana. Les propongo meditar en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, las parábolas de la misericordia, del Hijo Pródigo, los salmos penitenciales que tanto nos pueden ayudar, el Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Esos salmos, ese texto de Lucas me va preparando el corazón al encuentro con el Dios de la misericordia. Pidamos esa gracia de tener el valor de entrar en nuestra alma, en aquel lugar oscuro, pero entrar de la mano de Dios, con la luz de la misericordia, tomando esa mano, como les mostré al inicio, dejando que Dios tome mi mano, que Jesucristo tome mi mano, que toque esa parte herida de mí y que me lleve por este camino de purificación, de sanación que estamos siguiendo. Nos vemos en la próxima.